Buenos días, mi nombre es Jean-Pierre Lavado Rioja, soy médico residente de segundo año de Neurología por el Hospital Nacional Guillermo Benara por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la presente oportunidad les voy a hablar sobre prevención y reconocimiento de crisis epilépticas. Entonces, lo que antes comúnmente se llamaba como convulsión o crisis convulsiva, se prefiere ahora usar el término de crisis epiléptica. ¿Por qué es importante? Porque aproximadamente el 10% de la población va a experimentar una crisis epiléptica y uno de cada 26 personas puede desarrollar epilepsia a lo largo de su vida. Es por esto que las crisis epilépticas son uno de los problemas neurológicos más comunes. Es importante recalcar que no todas las personas que experimentan un ataque epiléptico van a sufrir de epilepsia necesariamente. Hasta el 40% de todas las crisis epilépticas van a ocurrir en personas con una lesión aguda en el cerebro, pero sin que eso signifique que tengan necesariamente epilepsia. ¿Qué es una crisis epiléptica? Una definición rápida, es un ataque epiléptico fue definido por la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, como una aparición transitoria de síntomas y signos debido a una actividad neuronal en el cerebro excesiva y sincrónica. ¿Y qué es la epilepsia? Una alteración en el cerebro caracterizado por una predisposición en el tiempo a generar ataques epilépticos. Entonces, estas mismas definiciones refuerzan lo que dije anteriormente. No toda persona que tiene una crisis epiléptica va a tener epilepsia, ¿no? Podemos tener crisis desencadenantes como lesiones cerebrales, a eso le llamamos crisis provocadas, o también o también alteraciones en nuestro estado metabólico del medio interno, como puede ocurrir en algunas infecciones. Para aclarar mejor esto, tenemos acá un cuadro que nos resume el porcentaje, la frecuencia de las causas de crisis epilépticas en pacientes sin epilepsia. Vemos que las causas más comunes son ataques isquémicos cerebrales, como pueden ser los ACVs. Después sigue también los traumas cerebrales o hemorragias traumáticas. También podemos tener infecciones del sistema nervioso central y otras causas pueden ser tóxico-metabólicas. Dentro de estas causas tóxicos metabólicas, la más importante es la glucosa baja o lo que llamamos hipoglicemia. Como podemos ver, o incluso también la hiperglicemia cuando está demasiado alta. Entonces, si la glucosa está menos de 36 o más de 450, esto puede condicionarnos a tener una crisis epiléptica. Otros también si el sodio está demasiado bajo o demasiado alto. Si el calcio está demasiado bajo, también nos puede provocar una crisis epiléptica. Si tengo insuficiencia renal y la urea está muy elevada, lo mismo. Y si tuviera alguna alteración en el hígado, como una cirrosis hepática, esto también me puede predisponer a tener una crisis epiléptica. Ahora, lo importante de esta exposición. ¿Qué debo hacer si veo a alguien presentando una crisis epiléptica? Lo primero que tengo que hacer es asegurar que no todas las crisis van a tener esos clásicos movimientos tipo rígidos, con sacudidas y pérdida de conciencia. Hay convulsiones que pueden ser focales, por ejemplo, puedo mover solo una parte de mi cuerpo, por ejemplo, solo mi brazo, y no todas involucran movimientos. Pueden haber crisis de miedo o de dolor de estómago, así como alucinaciones visuales. También hay veces que la conciencia está parcialmente alterada, por lo que la persona puede recordar algunos detalles, pero no todos. O incluso puedo ver a alguien de pie haciendo movimientos repetitivos sin que esa persona se dé cuenta. Entonces, ¿qué debo hacer ahora sí si veo a alguien presentando una crisis epiléptica? Debo asegurar una adecuada ventilación. Si se puede, debo colocar, o si no está el paciente ya en el piso, lo debo yo colocar en el piso hacia un lado, de preferencia hacia su lado izquierdo. Colocar a la persona en posición lateral con el cuello ligeramente flexionado y esto va a ayudar a que la saliva drene en la boca y va a evitar que la lengua caiga hacia atrás y que el paciente se atore. Debo aflojar la ropa alrededor del cuello y asegurarse que no haya nada en la boca. Si el paciente está apretando los dientes, no fuerce la apertura de la boca con ningún objeto, ya que esto puede ser peor y puede ocasionar algunos daños más graves. Tengo que retirar todos los objetos o elementos del entorno que pueden ser peligrosos, por ejemplo muebles cercanos o peligros que yo vea en el área. Si el paciente está confundido pero todavía está deambulando, lo puedo guiar suavemente y le debo bloquear el acceso a áreas exteriores o áreas donde se pueda tropezar o haber algún peligro. Debo proporcionar seguridad verbal a medida que el paciente o la persona recupere la conciencia. Entonces debo siempre darle palabras de aliento o palabras siempre con seguridad para que el paciente o la persona apenas recupere la conciencia ya se sienta más tranquila.
también en lo posible proporcionarle privacidad y solicitar ayuda o llamar a una ambulancia si las crisis duran más de 3 minutos. La mayoría de pacientes van a permanecer confundidos durante aproximadamente una hora, hora y media después de una convulsión, por lo que es importante que si reconocer cuándo pedir ayuda. Si la crisis dura más de 3 minutos o si el paciente está confundido más de ese tiempo, más de una hora y media, hay que buscar ayuda, por ejemplo. Y si la convulsión dura más de 5 minutos, no hay que dudar en buscar ayuda médica y llamar a ambulancia. ¿Qué no debo hacer si evidencio una crisis epiléptica? Es justamente lo contrario de lo que hemos visto en la diapositiva anterior. No trate de sujetar a la persona o evitar que se mueva. No le tengo que poner nada en la boca porque eso podría lesionarle los dientes o la mandíbula. No tengo que intentar darle respiración boca a boca. Por lo general las personas comienzan a respirar de nuevo por su propia cuenta después de una convulsión. Y obviamente no le tengo que ofrecer ni agua ni alimentos a una persona hasta que esté completamente alerta. Ahora, si yo evidencio una crisis epiléptica, tengo que tener en cuenta los cambios en el color de la piel, hallazgos motores como el tipo de movimientos, o si los hubo o no hubo movimientos, la respuesta a la voz o al tacto durante el evento. También debo pedirle al paciente o a la persona que describa el evento desde el inicio para ver si hubo un síntoma previo o un aura, o también los síntomas después de la convulsión, a ver cuánto tiempo duró la confusión o la somnolencia. Preguntar qué estaba haciendo la persona antes del inicio de la crisis y ver si hay posibles desencadenantes o enfermedades intercurrentes o medicamentos que haya tomado la persona, porque algunos medicamentos también pueden ocasionar crisis epilépticas. Entonces, si yo voy a buscar ayuda médica, tengo que tener en cuenta todos estos detalles para que sean evidenciados antes, durante y después de la crisis, para poder así decirle al personal médico encargado de cómo fue la crisis, porque eso va a guiar el tratamiento. Y si en caso yo ya tuviese el diagnóstico de epilepsia, ¿cómo puedo prevenir una crisis? No tener mucho estrés, no consumir alcohol, esto incluye otro tipo de drogas, seguir las medicaciones de mi médico, de higiene de sueño, comer a mis horas y evitar luces parpadeantes. ¿Qué es la higiene de sueño? Son unas pautas para poder dormir bien. Tengo que mantener mis horarios regulares, una hora similar todos los días para dormir, por lo menos 7 horas. No consumir productos que contengan estimulantes, como puede ser té o café, por lo menos 4 horas antes. Evitar la nicotina en el cigarro, evitar el alcohol, evitar comer comidas abundantes antes de acostarse, intentar hacer ejercicio por lo menos 2 horas antes de acostarse, mantener el dormitorio ordenado y tranquilo, evitar que su dormitorio esté demasiado caliente o demasiado frío, mantenga el dormitorio también tranquilo y oscuro durante la noche, o sea, sin luces, y mantenga su dormitorio principalmente para dormir. Apague los dispositivos electrónicos, celulares, laptops, todo, por lo menos media hora antes de dormir. Ahora, tenemos también algunos eventos que asemejan una crisis epiléptica, así que no lo son, y que nos pueden confundir. Tenemos estos 4 principalmente. ¿Qué es el síncope? ¿Qué es el síncope? Es un desmayo. Es cuando una persona, por ejemplo, tiene alguna impresión fuerte y tiene un desmayo, a veces se puede confundir con una crisis epiléptica. Una crisis psicógena es en pacientes que presentan una alteración no necesariamente neurológica, que podría ser psiquiátrica, y que se asemejan también crisis epilépticas. Una amnesia global transitoria son eventos en los que yo me olvido lo que ha pasado anteriormente y también se puede confundir con algunas crisis epilépticas, pero generalmente las amnesias global transitorias son ataques isquémicos transitorios, o sea, cuando al cerebro le llega poca sangre, pero felizmente no llega a infartarse. Entonces esto también es un diferencial importante a tener en cuenta. Y una crisis de migraña, sobre todo por las auras, puede también asemejar una crisis epiléptica. Acá hay un cuestionario sencillo para distinguir un síncope o desmayo de una crisis epiléptica. A más puntos positivos, más apoyo a una crisis epiléptica. Por ejemplo, si tengo mordedura de lengua, presencia de déjà vu, estrés emocional asociado a la pérdida de conciencia, si hay un giro cefálico, o sea, si la persona gira la cabeza, desconexión con el medio y confusión después del episodio. Ahora, ¿qué nos aleja que sea una crisis epiléptica? Si hay un mareo previo, si hay sudoración después de la pérdida de conciencia, o si hay pérdida de conciencia después de permanecer estirado o sentado de forma prolongada. Entonces, acá sabiendo estas cositas podemos diferenciar lo que es un síncope probable de una crisis epiléptica y cuando no también justamente buscar ayuda médica.
También podemos diferenciar una migraña de una crisis epiléptica, porque como les dije, tiene un aura la migraña generalmente, pero esta suele durar de unos 15 a una hora. En cambio, una crisis epiléptica esta es breve, generalmente menos de 2 minutos. También hay alteraciones visuales en la migraña, como pueden ser en los colores blanco, negro y gris, figuras simples, estáticas. Generalmente, mientras que en una crisis epiléptica suelen ser colores, figuras complejas, dis- distribución congruente con el patrón cortical, movimientos hacia el lado opuesto del campo visual. Puede haber ceguera también en las crisis epilépticas, mientras que en la migraña generalmente no hay. Y hay síntomas gastrointestinales en los dos, la verdad. Vomitar es frecuente en una migraña, pero vomitar es raro en una crisis epiléptica. Esto también nos puede ayudar. Alteración en la conciencia no tiene por qué estar presente en una migraña, mientras que en una crisis epiléptica sí podría estar, ¿no? Entonces, como conclusiones de lo que hemos revisado hasta ahora, no todas las personas que presentan una crisis epiléptica van a tener un diagnóstico de epilepsia. Debo intentar auxiliar a toda persona que presente una crisis epiléptica y valorar auxiliarlo para, para que vaya a emergencias, ¿no? Entonces yo tengo que, con estas pautas ya puedo reconocer cuándo puedo llevarlo a emergencia y cuándo no. Hay entidades que asemejan una crisis epilépticas y algunas son más fáciles que distinguir de otras. Como les pude haber enseñado ahorita, un síncope quizás es más fácil diferenciarlo, pero en los otros casos que hemos visto es un poquito más complejo. Entonces ahí no hay que dudar si tenemos ante la duda, tenemos que llevar al paciente a emergencia para que el personal médico lo evalúe y vea o no si se trata de una crisis epiléptica y o si se ha tratado de otro motivo. Y ya dentro del hospital se seguirá el tratamiento adecuado para cada enfermedad, ¿no? O para cada condición. Eso sería todo. Gracias.